Nuevamente, feliz sábado. Como leíamos en la lectura bíblica, la voy a repetir, dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando nosotros leemos ahí que seamos dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente quizás? Una pandemia, como acabamos de pasar, pestes, plagas, cosas malas que quizás afectan el mundo físico. Pero ¿qué hay de lo moral? No sé si, todos aquí creo que vamos al supermercado o a alguna tienda. ¿Qué es lo que está en todos lados en este momento, en este mes aquí en este país? No sé si se han dado cuenta. Los precios subidos, eso también. Pero en cuanto a lo moral, en cuanto a la decadencia moral que hay en este mundo que se puede ver, que en todos lados está la bandera de los gays. Porque este mes resulta que es el mes del orgullo gay. Entonces, como dice aquí, que el Señor nos ayude a ser dignos de escapar de todas esas cosas que van a venir y que estamos viendo. Ahora, ¿por qué digo esto? Estaba meditando, ¿no? Y voy a compartirles unas partes del capítulo 14 de Patriarcas y Profetas, la destrucción de Sodoma. Y cuando uno lee estas cosas, y cuando hacemos el culto en la casa con Ledier, meditamos, ¿no? Porque cuando uno lee Maranata, eventos de los últimos días, es como estar leyendo las noticias más o menos. Es como que ella estuvo aquí y lo está reportando en el periódico de hoy. Entonces, que el Señor nos ayude porque son muy fuertes las cosas que estamos viendo. Vamos a ir leyendo aquí, pero se me ha venido hasta la mente porque yo veo todas esas personas allá afuera que defienden todas estas barbaridades y estas abominaciones ante el Señor, porque para el Señor eso es algo aberrante. Con tanto valor y con tanto celo, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo del lado de la verdad? ¿Por qué podemos quizás sentirnos avergonzados o parte de la minoría si hablamos, como dice, a voz en cuello de la verdad que el Señor nos ha enseñado? Y estas personas que están por Satanás, las tiene tan engañadas, pueden con tanto ahínco y con tanta fuerza desfilar por ahí. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Que el Señor nos ayude, porque si no, no vamos a ser dignos de estar en pie cuando vengan cosas peores que las que ya estamos viendo. Vamos a ver qué pasaba en los días de Lot. Y sobre todo, como siempre digo, que esto no se quede solo en la historia, en lo que pasó en el pasado, sino en cómo lo aplicamos y cómo vemos esto hoy en día. Dice aquí: la más bella entre las ciudades del valle del Jordán era Sodoma, situada en una llanura que era como el huerto de Jehová por su fertilidad y hermosura. Allí florecía la abundante vegetación de los trópicos. Allí abundaban la palmera, el olivo y la vid, y las flores esparcían su fragancia durante todo el año. Abundantes mieses revestían los campos y muchos rebaños lanares y vacunos cubrían las colinas circundantes. El arte y el comercio contribuían a enriquecer la orgullosa ciudad de la llanura. Los tesoros del oriente adornaban sus palacios y las caravanas del desierto proveían sus mercados de preciosos artículos. Con poco trabajo mental o físico se podían satisfacer todas las necesidades de la vida. Y todo el año parecía una larga serie de festividades. Suena bastante cómodo vivir en un lugar así, ¿verdad? ¿Quién quisiera estar en la casa y que no tenga que trabajar y que toda la refri siempre esté llena, que el carro siempre tenga combustible? ¿Quién no quisiera eso? Vamos a ver. La abundancia, ¿por qué hice este preámbulo? Porque todas estas cosas feas y aberrantes y malas que vemos hoy en día no pasan de la noche a la mañana. Hay algo que pasa detrás que lleva a esto. O sea, uno no cae de la noche a la mañana en un pecado así de grande. Estoy hablando de la homosexualidad puntualmente por lo que estamos viendo este mes aquí, pero así con todas las cosas. O sea, la degradación es poco a poco. No es que hoy yo me levanto y soy asesino. Es poquito a poco. Dice aquí: la abundancia general dio origen al lujo y al orgullo. La ociosidad y las riquezas endurecen el corazón que nunca ha estado oprimido por la necesidad ni sobrecargado por el pesar.
Cuando las personas nunca han tenido necesidad, cuando nunca se han visto en esos aprietos de que si me compro esto no puedo comprar la comida, no me puedo comprar esto. Entonces, no ven el valor de las cosas. Cuando las cosas le llegan fácil a la persona, cuando tú no tienes que trabajar y alguien más te mantiene, cuando uno no tiene que esforzarse por lo que tiene, uno no valora las cosas. Eso uno lo hace ocioso y por ende ¿a qué lo lleva? A los vicios, al pecado, porque esa mente está vaga, está vacía, está inútil, incluso dice el hermano de White. O sea, no tiene nada productivo que hacer ni que pensar y el enemigo trabaja ahí. Dice aquí: el amor a los placeres fue fomentado por la riqueza y la ociosidad y la gente se entregó a la complacencia sensual. O sea, se cae hasta las cosas más bajas, más bajas. He aquí, dice Ezequiel, que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Y ensoberbeciéndose e hicieron abominación delante de mí, y quítelas como vi bueno. Por eso sabemos que pues Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Nada desean los hombres tanto como la riqueza y la ociosidad, y sin embargo estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura. ¿Hay algo malo en la riqueza en sí? No. Pero si mi móvil no es el correcto, y si ese es mi Dios, y sobre todo serme rico sin trabajar, o sea, siendo ocioso, ¿en qué termino? Mucho ojo con esto. Porque es bueno tener planes, es bueno trabajar, prosperar, nada de eso es malo en el contexto correcto, cuando el Señor es puesto primero. Pero si uno está progresando y si uno quiere hacerse rico sin la bendición del Señor, no va a terminar bien. Eso no es una cuestión de que si va a pasar, es cuándo va a pasar. La vida inútil y ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás. Desfiguraron la imagen de Dios y se hicieron más satánicos que divinos. O sea, se parecían más al diablo que a Dios. Y todos nosotros tenemos algo, o sea, Dios pone su ley, aunque como cuando las personas no conocen la ley de Dios, pero saben que matar es malo, o que robar es malo, o que mentir es malo. Eso es porque todavía queda ahí un pequeño algo de la imagen de Dios en el hombre. Pero Satanás se encarga, como en ese tiempo y como ahora, de quitar totalmente la imagen de Dios del hombre y la quiere destruir. Por eso hoy vemos cosas que ya no tienen ni lógica, ni pies, ni cabeza, como que una mujer se enamore de un avión. Salió en las noticias una mujer en Alemania que está enamorada de un avión, porque no le gustan ni los hombres, ni las mujeres, ni nada, les gustan los objetos. Entonces ella se va a casar con un avión, o un animal, o lo que sea. ¿Qué pasó? ¿Qué hay detrás que se lleva a ese punto? Oh, dice el hermano que una madre se casó con una hija. O sea, son cosas abominables, cosas que el diablo lleva a las personas a lo más bajo, y hay poder en el Señor Jesús para rescatarlas, pero si las personas no quieren, el Señor no obliga. Entonces, nuestra parte es, si conocemos a alguien que tiene tendencias medias raras, o cualquier persona, porque como les digo, puse ese ejemplo por lo que estamos viendo allá afuera en las tiendas, pero cualquier tipo de pecado que sea visible, que uno pueda hablar con la persona, hay que hacerlo, hermanos, porque si no, Satanás, si ellos no abren los ojos, Satanás los va a llevar a un punto de no retorno, y Jesús no quiere eso. Por eso se ha demorado tanto en venir, porque quiere que todos se arrepientan. Dice, la ociosidad, y miren, justamente en YouTube hay un muchacho que puso un video de la generación idiota. Porque ¿qué manejan los jóvenes hoy en día? ¿De dónde sacan su conocimiento, supuestamente? Del TikTok, del Instagram, del YouTube. O sea, si en eso pasan todo el día ociosos, ¿qué está formando esa mente? Si en eso pasan todo el día ociosos, ¿qué hay en esa mente? O sea, si el Señor no viniera, que no creo, pero si el Señor no viniera hasta que Abigail tenga 20 años, este mundo va a ser invivible. O sea, va a ser algo. Yo tengo una amistad que dice, no, yo quiero ver a mi hija crecer, tener nietos. Y yo le digo, ¿tú quieres tener nietos en un mundo que está
que uno va a la vuelta de la esquina y te matan porque resulta que hubo una bala perdida y te cayó a ti. En lugar de anhelar la patria celestial donde no tenemos que preocuparnos nunca más de ninguna abominación ni cosa asquerosa que se ve hoy en día. Porque los niños están en muy grave peligro, hermanos. O sea, yo les digo, y jóvenes que van a la escuela, uno puede estar en su casa, sus padres cristianos, haciendo todos los cultos, usted su estudio personal, pero la influencia es muy grande allá afuera. O sea, si una persona realmente no está cimentada en el Señor, va a ser influenciada muy fácilmente. Entonces, si un niño chiquitito, está viendo, ahora eso de esa agenda LGBT y no sé cuántas letras que tiene, está en las comiquitas, está en los programas de niños. Entonces, un niño que ve eso, poco a poco, un niño que va a la tienda y ve 2 hombres haciendo cosas, 2 mujeres haciendo cosas, ni siquiera físicamente, sino sino en las revistas, en la publicidad, ¿qué va a ser de ellos mañana? Vamos a estar peor que Sodoma. El nuevo novio de las Barbies embarazadas. No, hay un montón de cosas, o sea, películas, cosas que, y en el nombre del amor y la inclusión, los niños se les está enseñando y lavando el cerebro de que eso es normal, de que no pasa nada. Entonces, padres, muy atentos, revisen. Yo me acuerdo de mi época cuando yo iba a la escuela que no había nada de esto, porque en mi país era una vergüenza ser homosexual. O sea, mi abuelita decía que se decía, prefiero que mi hijo esté muerto a que sea gay, porque era así, al menos allá de donde yo soy. Es impensable. O sea, si esas personas de antes pudieran ver lo que está pasando ahora. Sí, eso es lo que iba a decir, perdón, es que se me fue la idea. Revisen los libros, los que tienen hijos en la escuela, qué les están enseñando. O sea, hay que estar muy pendiente, porque yo sé que no todo el mundo tiene la bendición de quedarse en su casa con sus hijos las 24 horas, pero revisen, estén pendientes, con quién se juntan, porque usted, como dice la palabra de Dios, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, que el Señor nos ayude. Y la ociosidad, no es que los niños llegan del colegio y bueno, ya estuvo todo el día en la escuela, que se quede ahí con el dedito en el TikTok, porque ¿qué están viendo ahí que les cambia su manera de pensar? Imagínense, o sea, yo tengo 30 años, no es que soy viejísima, pero tampoco soy súper joven, pero ya personas de mi edad que tienen hijos dicen que no importa, los niños está bien que aprendan, y estamos hablando de gente, o sea, a mí no me criaron así, por decirlo así, pero como tienen que ser igual al resto, tienen que pues no vas a ser tan diferente, el bicho raro, pero el Señor, por eso estamos aquí, que seamos dignos de estar en pie por todas estas cosas que van a venir y que podamos hablar contra estas cosas, así con ese mismo celo y fervor que esta gente defiende todo eso feo, que nosotros podamos defender lo correcto que el Señor nos ha enseñado. Permítame, lo que inventaron los TikTok y eso, que ellos dicen que Dios no permite a sus hijos ver esto más de... Oh, sí, yo sí he visto eso. Yo he visto entrevistas de artistas. Él dice que los que inventaron TikTok y todas estas plataformas, que ellos no dejan ver a sus hijos ni usar eso más de 5 horas al día. Pues yo he visto entrevistas de artistas de Hollywood que no dejan a sus hijos ver televisión, por ejemplo. Sí, es demasiado. Pero recuerden, como decía, para no irnos del tema, todo tiene un porqué, hay una razón detrás. La ociosidad, la vida fácil, todo eso llevó a la destrucción de Sodoma y va a llevar a nuestra destrucción también, si no nos ponemos atentos. Miren lo que dice aquí. La ociosidad es la mayor maldición que puede caer sobre el hombre, porque la siguen el vicio y el crimen. Debilita la mente, pervierte el entendimiento y el alma. Satanás está al acecho, pronto para destruir a los imprudentes, cuya ociosidad le da ocasión de acercarse a ellos bajo cualquier disfraz atractivo, porque recordemos que el diablo no se presenta como feo, ni para niños, ni para jóvenes, ni para viejos. O sea, el diablo siempre va a ser como algo atractivo, algo que no es tan malo, prueba esto, no pasa nada, una sola vez, con un vasito de esto que te tomes no te vas a emborrachar, no va a pasar nada. Con un cigarro no quiere decir que te va a pasar nada. Y después la gente prueba ese uno y no puede salir del hueco. Dice aquí, nunca tiene más éxito que cuando se aproxima a los hombres en sus horas ociosas.
Reinaban en Sodoma el alboroto y el júbilo, los festines y las borracheras. Las más viles y más brutales pasiones imperaban desenfrenadas. No es lo que vemos hoy en día. La gente estaba loca porque se acabe lo del COVID y la cuarentena para poder ir a bailar y poder otra vez ir a los lugares de diversión nocturna, porque ya mucho tiempo encerrados, imagínense. Dice aquí: los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley y encontraban deleite en los actos de violencia. Esto es, como le digo, como estar leyendo las noticias. Dice aquí que los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley. ¿El Señor no es el dador de la vida? El Señor es el dador de la vida. ¿Y por qué ahora es tan común abortar? ¿Y por qué ahora es? A mí me salió el otro día en el internet una publicidad: ¿quieres abortar? Nosotros te ayudamos. Desafiando abiertamente a Dios. Y así podemos pasar horas hablando de estos temas, de todas las cosas que se ven ahí afuera, de cómo las personas simplemente, como dice aquí, desafían a Dios. O sea, el hombre quiere saber más que Dios. El hombre quiere ser más grande que Dios. El hombre quiere buscar la explicación a cosas que ni siquiera Dios nos ha explicado. O sea, el hombre, el orgullo del hombre quiere ser más que Dios, y eso está llevando a este mundo a la ruina. Aunque tenían ante sí el ejemplo del mundo antediluviano, o sea, Sodoma y Gomorra tienen el ejemplo de lo que había pasado en la época de Noé. Nosotros lo que ha pasado en la época de Noé, en la época del diluvio y lo que estamos viendo hoy en día. Y aún así, imagínense. Y sabían cómo se había manifestado la ira de Dios en su destrucción, sin embargo, seguían la misma conducta impía. En vez de aceptar la salvación con gratitud, miró hacia atrás presuntuosamente. ¿De quién estamos hablando aquí? De la esposa de Lot. ¿Qué pasa cuando el Señor nos dice: tienes que dejar esto, tienes que dejar esta amistad que no es buena influencia, tienes que dejar quizás este trabajo que no está ayudándote, tienes que dejar esta pareja, tienes que dejar cualquier cosa, un vicio? ¿Y qué pasa cuando nosotros no aceptamos esa salvación, esa salvación con gratitud? Dice aquí, hablando de la esposa de Lot, que se acuerdan que Dios les mandó a salir de Sodoma y ella miró para atrás porque iba como diciendo: uy, lo que estoy dejando, mi casa, mis posesiones. Dice aquí, en vez de aceptar la salvación con gratitud, o sea, en lugar de haber dicho: Señor, gracias porque me sacaste antes de que esto arde en llamas, miró hacia atrás presuntuosamente, deseando la vida de los que habían despreciado la advertencia divina. Que nunca ninguno de nosotros jóvenes, por poner un ejemplo, aunque digo, aplica para todas las edades, pero siempre a los jóvenes es como el ejemplo más gráfico, se podría decir. Ay, un sábado de noche, un viernes de noche, ¿cómo quisiera yo estar en la fiesta ahí tomando con mis amigos, pegándome un bailecito que ellos están haciendo y yo tengo que venir a la iglesia con mi papá y mi mamá? ¿Cómo despreciamos la salvación? Ay, mis amigos, a una reunión que hay, yo tengo que venir a la iglesia, qué pereza, cómo quisiera estar allá. ¿Qué van a comer? ¿Van a comer cake? ¿Van a comer? O sea, que no pongamos esas cosas como que fueran de mayor valor que la salvación que el Señor nos ofrece. El partido de fútbol, lo que sea. Ay, mis amigas van a ir al mall hoy sábado y yo no puedo ir, ¿por qué? Tengo que estar aquí en la iglesia. Y mientras estoy aquí sentada, estoy que pienso y pienso en todo lo que estuviera haciendo con ellas allá. Mucho cuidado, porque estamos despreciando esa salvación gratuita, esa gracia que el Señor nos está dando para nuestra felicidad. Dice aquí, su pecado mostró que no era digna de la vida, por cuya conservación sentía tan poca gratitud. ¿Acaso el Señor no nos está tratando de conservar nuestras vidas cuando nos pide que dejemos todo lo que hay que dejar, que abandonemos todas las prácticas del mundo, que no nos juntemos con todas esas malas influencias? El Señor lo que quiere es salvarnos, hermanos. Dice aquí, porque recordemos que para el pecado más negro hay provisión. Para el pecado más negro que haya, el Señor ha hecho provisión. Dice aquí, las invitaciones de la misericordia se dirigen a todos. O sea, nunca pensemos que una persona ha caído tan bajo que el Señor no la puede rescatar. Esa decisión solo la toma esa misma persona. Esa misma persona puede decidir si acepta o no la salvación, pero nosotros tenemos que tener la certeza de que el Señor puede salvar hasta el más vil. Las invitaciones de la misericordia se dirigen a todos, y porque nuestros amigos rechazan el implorante amor del Salvador, ¿hemos de apartarnos también nosotros? La redención del alma es preciosa.
Cristo pagó un precio infinito por nuestra salvación. Y porque otros la desechen, ninguna persona que aprecie el valor de este gran sacrificio o el valor del alma despreciará la misericordia de Dios. El mismo hecho de que otros no reconozcan los justos requerimientos de Dios debiera incitarnos a honrar al Creador con más diligencia. Que no nos desanime que fulano, sutano y mengano le ha hablado 20,000 veces y no quiere aceptar. Que eso nos lleve a, como dice aquí, a honrar al Creador con más diligencia y a inducir a todos los que alcancen nuestra influencia a aceptar su amor. Recuerden que así como hay influencia mala allá afuera, que nosotros podamos ser una influencia buena. Quizás sea la única influencia buena que una persona que conocemos pueda tener. A veces hay personas que uno... Ledier me contaba de un señor que conoció cuando recién llegó a este país y después lo mandaron a hacer un trabajo cuando trabajaba en una compañía de aire y llegó a la casa de ese mismo señor no sé cuántos años después. Yo le digo, eso no es coincidencia. Eso es porque es muy probable que la única persona que ese señor conoce que tiene este mensaje que tenemos es él. Es muy probable que sea así. Entonces, que nunca, ¿cómo les digo? Sí, y desaprovechamos la oportunidad y que nunca tengamos por poco la influencia que podemos ejercer sobre otro, buena influencia. Miren lo que dice aquí. Con esto termino. Con una compasión más tierna que la que conmueve el corazón de un padre terrenal que perdona a su hijo pródigo y doliente, el Salvador anhela que respondamos a su amor y al perdón que nos ofrece. Dice a los extraviados, tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros. Pero si el pecador se niega obstinadamente a responder a la voz que le llama con compasivo y tierno amor, será abandonado al fin en las tinieblas. El corazón que ha menospreciado por mucho tiempo la misericordia de Dios se endurece en el pecado y ya no es susceptible a la influencia de la gracia divina. Terrible será la suerte de aquel de quien por último el Salvador declare, es dado a ídolos. En el día del juicio, la suerte de las ciudades de la llanura será más tolerable que la de aquellos que reconocieron el amor de Cristo y sin embargo se apartaron para seguir los placeres de un mundo pecador. Con eso voy a terminar, hermanos. Repito, hay tantas cosas feas allá afuera, tantas. Como les digo, no solamente que si la pandemia, un nuevo virus, lo que sea, porque eso no es todo. O sea, la decadencia moral que hay y viene por todos. O sea, por personas de todas las edades, pero los niños, los jóvenes, hay que cuidarlos mucho, y los adultos pues cuidarnos también, con la ayuda del Señor, y no darnos a la ociosidad, no poner nuestra mirada en cosas que no nos van a ayudar, en cosas que no nos van a edificar y en cosas que no nos van a ayudar a ser buena influencia para los demás. Porque como dice aquí, la suerte de ellos va a ser mejor que la que le va a tocar ahora a los que han rechazado esa luz, porque ahora hay tanta facilidad para conocer del Señor, hay tantos recursos. No desaprovechemos y no perdamos la oportunidad de ser buena influencia para aquellos que nos rodean. Sí, la internet es una bendición, una maldición. Todo depende del uso que se le dé, como todo. Así que bueno, que el Señor los bendiga en esta mañana, hermano.